claves, ciertas palabras, ciertas lecturas de algunas cosas, de las placas de los vehículos. La policía tiene códigos, la gente de seguridad maneja ciertas cosas. Y son muchas las palabras que se usan. Pero al momento de nosotros de emitir una palabra, por ende hay una respuesta o hay una reacción hacia aquella palabra o hacia aquella pregunta que fue recibida, ¿cierto? Pero al momento de nosotros expresar el poder de su palabra, podríamos pensar en qué tanto peso tiene o qué tanta autoridad hay sobre aquello que es dirigida la palabra. Y también la reacción que hay al decirla. Porque de nada tal vez sirve que uno diga una orden, que uno diga algo y que no se cumpla. O que uno exprese algo y como si nada. Sería algo muy incómodo, sería algo muy detestable, podríamos decirlo así. A nadie le gusta que tal vez lo ignore. Que tal vez, oye, pero te estoy hablando, respóndeme. ¿Cierto? Es algo como que muy feo, ¿cierto? De mala educación se podría decir. Entonces, en el momento que uno va a expresar una palabra, y más si es una orden, se requiere tener autoridad, se requiere tener poder sobre algo o sobre alguien. Pero primero es necesario uno saber quién es esa persona que está diciendo esa palabra. Y dependiendo de quién sea, a la vez hay autoridad. A la vez esa palabra tiene peso, por así decirlo. Y si nos vamos a un ambiente laboral, para tener autoridad se basa en tener un cargo, en tener una posición. Ahí se va dependiendo. También hay otras cosas que nos llevan a tener autoridad en diferentes casos. La experiencia o el conocimiento que se tiene sobre algo, eso nos da la autoridad de hablar. Eso nos da como el peso de saber cómo es el resultado de algo. Algo que sea nuestro también nos lleva a tener autoridad sobre eso. Y no es porque tengamos un cargo, tampoco es porque tengamos conocimiento o tal vez la experiencia. No. Simplemente porque nos pertenece. Simplemente porque eso es nuestro, porque nos costó, porque tuvo un precio para nosotros en algún momento. Y aquí voy a hablar acerca de la autoridad o el poder de la palabra de Dios. Pero hablábamos que primero debemos de saber quién es esa persona que está hablando, ¿cierto? Y que dependiendo de eso, y que dependiendo de quién sea la persona, se tiene autoridad. Hay que conocer, hay que saber quién está emitiendo una palabra, hay que saber quién está emitiendo una orden y que dependiendo de quién sea la persona, de quien tenga esa posición, de quien tenga la autoridad, se obedece la palabra. Isaías en el capítulo 45, en el verso 18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. El que hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Eso nos da a entender que Dios es uno. Isaías 44, el verso 6 también nos lo dice. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y yo soy la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso.
Y al patriarca Abraham, en cierto momento de la historia, y lo encontramos en la palabra del Señor en Génesis el capítulo 17, verso 1, vemos que Jehová le habla a Abraham y le dice: yo soy Dios Todopoderoso. También se le apareció a Jacob en Génesis 35, 11 y le dijo: yo soy el Dios omnipotente, el que todo lo puede. En Éxodo 3:14 se le apareció a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Pero este Dios al cual yo les estoy presentando en esta noche, al cual ya muchos conocemos, un día se despojó de su trono de gloria. Un día se dijo: no más, un momento, voy a hacer un paro aquí. Y el escritor a los filipenses, que fue el apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El apóstol Juan, para dar un poco, seguir dándole a conocer este Dios, a quien da esta palabra, fue llevado a la isla de Patmos. Y mientras él estaba en la isla, él recibe una visión. Eso lo encontramos en el Apocalipsis. Él recibe una visión de parte del Señor y dice que él estaba en el Espíritu y escuchó una gran voz que era como de trompeta, como de muchas aguas, que le decía: yo soy el Alfa, yo soy la Omega, el primero, el último. Juan escribe en un libro lo que ves y envíaselos a las 7 iglesias. Pero él termina como diciéndole: Juan, yo soy el primero, el último, el que vivo, el que estuvo muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La Biblia no me muestra que alguien hubiera muerto y hubiera resucitado también. Tampoco lo he hallado en algún otro libro, mucho menos en la historia, porque muchas personas suelen atribuirse ser Dios, pero más de un momento murieron y no resucitaron. ¿Cuántos dioses falsos no nos habla la Biblia? ¿Cuántas personas también nos dice la Biblia que se atribuyeron ser Dios en algún momento, ser el mejor Dios, ser el Dios que todo lo podía? Pero llegó en algún momento de su vida que murieron y no resucitaron. Pero mi Dios, el Dios de esta iglesia, el Dios todopoderoso, un día murió por nosotros, pero al tercer día se levantó con gran poder y gloria y le dijo a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu victoria. Este Dios sí es un Dios poderoso. Este sí es un Dios inmortal. Este Dios sí es un Dios santo, al que nada le queda grande. Yo le estoy presentando a este Dios para que usted pueda, o para que nosotros podamos reconocer o saber de quién es esta palabra. Porque eso hablábamos al principio, que dependiendo quién sea la persona, que dependiendo quién dé la palabra, sucede algo, se obedece, algo sucede. Entonces me le estoy permitiendo en esta noche presentarle a Dios. Muchos al hablar producen alguna emoción, risa, tristeza, angustia, dolor. Son muchas las cosas que produce algo pasajero. Pero cuando este Dios habla, cosas grandes y extraordinarias suceden. Pero cuando este Dios habla, tienen que trascender.
Cuando la palabra de Dios es predicada, los enfermos son sanos, los demonios tienen que huir, lo débil recibe fuerza y las heridas son sanadas. Cuando ese Dios habla, algo tiene que suceder. Cuando ese Dios habla, algo tiene que pasar en la vida de la persona que está escuchando la palabra de Dios. Porque este es un Dios que tiene poder. Porque este es un Dios que tiene autoridad. Y como Él no lo hay. Dios lo dijo por medio del profeta Isaías en el capítulo 55. En el verso 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y da pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. De este a quien me refiero cuando digo el poder de su palabra. Y esa es la reacción que produce cuando su palabra. Leíamos en Hebreos, al principio leíamos en la carta a los Hebreos el capítulo 4, verso 12. Y quiero hablar de varios puntos o varias ocasiones que su palabra fue dada y algo tuvo que pasar. Algo tuvo que suceder. Y en cierta ocasión, ya hace mucho tiempo, predicaba acerca sobre el avivamiento que es producido por la palabra de Dios. Y tomé como referencia y a la vez me basé en el apóstol Pedro, en su primer discurso. En Hechos el capítulo 2 hasta el verso 14 nos muestra que fue el derramamiento del Espíritu Santo y todo el pueblo maravillado, todo el pueblo sorprendido, porque veían el avivamiento que estaba sucediendo. Algunos tal vez estaban asustados por lo que estaba pasando. Pero desde el verso 14 en adelante nos habla que Pedro, este discípulo del Señor, este hombre que tal vez no tenía mucho conocimiento acerca de muchas cosas, pero puesto en pie, él dijo: porque estos que ustedes ven no están ebrios como vosotros suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas eso es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro empezó a hablar de esta palabra. Pedro empezó a predicar la palabra del Señor. Yo me imagino que Pedro estaba con toda la autoridad del Espíritu Santo. Él empezó a evangelizar. Él empezó: se tienen que arrepentir. Él empezó: tienen que convertirse. Y cuando al parecer Pedro termina de predicar, dice el versículo 37, que esta palabra le llegó al corazón. Y se compungieron. Y porque eso es lo que produce la palabra de Dios. Cuando esta palabra de Dios llega a la vida de alguien, cuando esta palabra llega sobre la vida de una persona, algo tiene que pasar, porque esta es la palabra de Dios. Y ellos al compungirse de corazón le preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos.
y bautícese cada uno de vosotros, porque eso es lo que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios produce conversión al perdido, produce conversión a aquella persona que necesita de Dios. Y leíamos al principio en Hebreos el capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando usted dice, mira, está vivo, ¿cierto? O sea, la palabra de Dios es viva, porque está viendo un cambio, porque está viendo una reacción. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce vida. Y sigue diciendo el verso, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es tan poderosa que entra al alma, luego pasa a lo vano, por así decirlo, a lo tangible. Esta palabra va entrando en la vida de una persona y algo tiene que causar, y alguna reacción, algo tiene que suceder ahí cuando esta palabra es predicada, cuando esta palabra es anunciada. Algo tiene que pasar, porque ese es el poder, eso es lo que produce la palabra. Después que el pueblo escuchó la palabra, dice la Biblia que ellos fueron compungidos. Hechos el capítulo 2, verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que la palabra de Dios produce cambios en la vida de una persona. Nosotros hemos visto, hemos sido testigos, aún con nuestra vida, como un día estábamos perdidos, como un día estábamos enfermos, como un día estábamos atribulados, pero escuchamos esta palabra que llegó a nuestras vidas, tocó nuestro corazón y nos cambió por completo, porque esta palabra, cuando llega a la vida de una persona, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. La palabra de Dios, les hablaba ahorita, quiero tratar unos puntos importantes. La palabra de Dios produce sanidad. La palabra de Dios produce sanidad. Un hombre muy conocido dijo, he tenido momentos en los que no he sabido a dónde dirigirme. Me he dirigido a la palabra de Dios y he recibido fuerza. Y quiero hablar acerca de una cena que nos relata en el Evangelio según Mateo, el capítulo 8. La Biblia nos relata la historia de un centurión que tenía uno de sus siervos enfermo, paralítico, y él era atormentado. Él tenía ciertos inconvenientes. Pero este centurión había escuchado de Jesús. Pero este centurión había escuchado lo que produce la palabra de aquel hombre. Él había escuchado acerca de él. Y él fue ante Jesús y expuso su caso. Y entonces Jesús le respondió, yo iré y le sanaré. Yo voy a ir. Hombre, tú que me vienes a mí a decirme, bueno, vamos, yo voy a ir y le voy a sanar. Vamos, tranquilo. No te preocupes que lo voy a sanar. Pero me ponía a pensar que el centurión en este caso, él como que no acepta. Él dice, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. No.
yo no soy digno de que entres. Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión conocía el poder de Jesús y Jesús le dijo, ves, porque así fue hecho y el criado fue sano por la palabra de Dios. En cierta ocasión Jesús le dijo a un paralítico, toma tu lecho y anda. A Simón Pedro le dijo, tira la red a la derecha. Y por la palabra que dio Jesús, en ese momento fue grande la pesca. Una mujer viuda que tenía su hijo muerto, su único hijo, pero por la palabra de Jesús volvió a la vida. Mateo 8:16 dice que le traían muchos endemoniados, pero con su palabra, pero con la palabra de Dios los echaba fuera. Eso me da a entender que ninguna persona que escuchó la palabra de Dios se fue frustrada. Y yo aquí en esta noche estoy predicando la palabra de Dios y estoy aferrada a ella. Y yo quiero poner esta palabra que estoy predicando sobre aquella enfermedad, sobre aquel problema, sobre aquella condición que tal vez no te deja estar tranquilo. Yo quiero poner esta palabra hoy en tu vida, porque déjame decirte que por medio de esta palabra hay sanidad, hay solución a aquello que te está atormentando. Porque esta palabra, cuando es anunciada, cuando la palabra de Dios es pronunciada, algo tiene que pasar en la vida de la persona. Algo tiene que pasar. Hay libertad a través de esta palabra. Hay liberación a través de esta palabra. Hay sanidad a través de esta palabra. En la palabra de Dios hay principio. En la palabra de Dios hay principio. Y cuando digo que en la palabra de Dios hay principio, me refiero que de donde no hay nada, por la palabra de Dios hay propósito, hay vida y hay esperanza. Génesis el capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el momento que uno empieza a crecer y va aprendiendo cosas de la vida, a estudiar, a prepararse, uno se traza logros, objetivos, pero muchas veces son las circunstancias de la vida que se imponen como una barrera ahí y no nos deja como seguir, no nos deja como avanzar. Algunos son porque tal vez no cuentan con las cosas necesarias. Pero yo diría que el más fuerte de todos son los pensamientos que la misma persona tiene. Porque quiero llegar a un punto específico y me viene a la mente, porque muchas veces llega a la mente como que, oye, no lo vas a lograr. Va a ser difícil para ti. Mira cuántas veces no ha pasado lo mismo. Pasó con Julanito, pasó con la otra persona y tú crees que tú vas a poder. Eso llega a nuestras vidas. Llega a esa circunstancia que no nos deja avanzar, que no nos deja como de pronto seguir y lograr nuestros objetivos. En cierta ocasión hablaba bajo el tema: Dios te va a usar con lo que tienes. Y les decía que si uno se pone a pensar en la actualidad, hoy en día, a lo que está pasando, y es que se ha levantado como especie de una desigualdad hacia la juventud. Porque si un joven decide emprender o hacer algo, empiezan a llover las críticas. Le empiezan a llegar como que, oye, tú no lo vas a lograr. Va a ser un poco difícil para ti, vas a fracasar. Después no digas que no te dijeron, después no digas que
¿cierto? Y todo es como hacia el negativismo, y todo es como que no vas a ser posible. Entonces, llegué a pensar en algún momento acerca de todo esto que está pasando. Que eso al parecer se nos ha venido como entrando en nuestra iglesia acerca del servicio. Porque muchos jóvenes quieren empezar la vida en el servicio a Dios. Quieren empezar a predicar. Quieren empezar a tocar algún instrumento. Quieren empezar a cantar. Pero no, oye, va a ser imposible. Tú no lo vas a lograr. ¿Tú cómo vas a lograr eso? No. ¿Cómo es posible que tú vas a hacer algo así? Pero yo le quiero recordar a través de la palabra de Dios lo que nos dice. Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Podríamos decir que el apóstol Juan cree en la juventud. Podríamos decir que el apóstol Juan cree en las habilidades o conocimientos que tienen los jóvenes. Hoy en día, si vemos algo creado, si hoy en día estamos nosotros, no fue por una explosión. No fue por algo de las que la ciencia ya no sabe qué inventar, cuántas cosas cada día aparecen diferentes teorías. Pero en el Salmo 33, el capítulo 6 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que permíteme decirte, joven, hermano, que estás escuchando esta palabra. Si tú vas a empezar algo en tu vida, si tú vas a iniciar un proyecto, algo X, qué sé yo, confía en Dios, aférrate a la palabra de Dios, porque sí lo vas a lograr, porque su palabra es poderosa. Quiero terminar con un punto ya, con el último punto. Yo no sé cuántas cosas le ha prometido Dios a su vida. ¿Cuántas cosas usted ha tomado para su vida que Dios le ha dicho? Que Dios le ha dado. Usted tal vez en algún momento ha estado orando y Dios le dice, tu hijo va a llegar a mis caminos. Tu familia se va a convertir. Tú vas a ser sano. ¿Qué sé yo que te ha prometido Dios? Pueden ser muchas las cosas. Pero yo te quiero decir en esta noche. Yo te quiero decir ya en este momento que a Dios eso que un día te prometió, a Él no se le ha olvidado. Y Él no va a dejar pasar por alto. No. Porque la palabra de Dios es fiel. Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Y si Él prometió que va a saciar tu sed, Él lo va a hacer. Si Él prometió bendición para tu vida, Él lo va a hacer. Si Él prometió sanidad, Él lo va a hacer. Si Él prometió estar contigo todos los días, Él lo va a hacer. Si Él prometió Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Y si Él prometió que va a venir, es porque un día va a venir por su pueblo. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que Él dice. Así que hay que seguir hablando de esta palabra. Porque esta palabra produce vida. Porque esta palabra da esperanza al perdido. Porque esta palabra es poderosa. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.
Vamos a orar ahí donde usted está, cierre sus ojos. Yo no sé cuál sea el problema, la dificultad que usted está viviendo o conoce alguna persona que está pasando por algún mal momento. Yo quiero que usted la tenga ahí en su mente. Aquella dificultad que se está viviendo, aquel problema que está pasando, téngalo ahí presente. Porque vamos a poner sobre aquel problema, sobre aquella necesidad, vamos a poner esta palabra que es poderosa. Vamos a poner esta palabra que es viva. Vamos a poner esta palabra que produce sanidad. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Soberano y eterno Dios del cielo. Oh Dios amado, tu palabra ha sido predicada, Señor. Oh amado Señor, oh Dios, nos aferramos a ti, creemos plenamente en ti, oh Dios. Oh amado Señor Jesús, tuya la gloria, oh Dios. Tu palabra es poderosa, Señor, y reconocemos que sin ti no podemos vivir. Reconocemos que te necesitamos en nuestras vidas, oh Dios. Oh eterno Jesús, mira la necesidad de mis hermanos. Oh Dios, mira el problema, la situación, la enfermedad que lo está angustiando, Señor. Tu palabra es viva, Señor. Tu palabra produce sanidad. Tu palabra da esperanza al perdido, oh Dios. En tu nombre santo, Señor. En el nombre de Jesús. En tu nombre, oh Dios. Amén.